Bendiciones, mis amados hermanos. En esta noche es un privilegio grande poder llegar hasta cada uno de sus hogares para que en esta noche ustedes se puedan deleitar en la palabra, en las alabanzas. Vamos a leer el Salmo 4. Salmo 4 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo leemos. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría entre todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Amén, hermanos. Vamos a orar, amados hermanos. Oh Maestro precioso, te damos gracias, Señor Jesús, en esta preciosa noche, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este hermoso privilegio, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor Jesús, de poder estar, Padre Celestial, otro día más, Señor Jesús, en tu casa, Señor. Te pedimos en esta noche, Señor, que sea tu Espíritu ministrándonos, Padre Celestial, que seas tú hablando, Padre bendito, a nuestra vida, Señor Jesús, que podamos retener esa palabra, Señor Jesús, que en esta noche tú nos traes, Padre Celestial, que podamos poner en práctica, Señor Jesús. Gracias, amado Rey, por el cuidado que has tenido de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque nos has cuidado, nos has guardado, Señor Jesús. Gracias por esa protección divina, Señor bendito. Gracias, Padre Celestial, porque nos has regalado este precioso día, Señor Jesús. Gracias porque tú eres, Señor Jesús, quien toma el control de nuestra vida, Señor Jesús. Guíanos en esta noche, Padre Celestial, para que podamos adorarte, Padre bendito, para que podamos buscar de ti cada día, Maestro Santo. Quédate con cada uno de nosotros, Padre Celestial. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a cantar una preciosa alabanza. Gracias, Dios. Y solo Él se merece toda honra y toda gloria, amados hermanos. Gracias, amado Rey. Te bendecimos, Padre Celestial, y exaltamos tu nombre en esta noche, Maestro Santo. Entraré por sus puertas con acción de gracias, con alabanzas, y diré: grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria.
hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria, solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria. Sí, Padre Celestial, te alabamos, precioso Cordero, te alabamos y exaltamos tu nombre, Padre Celestial, en esta preciosa noche, Señor Jesús. Te bendecimos tu nombre, Padre Celestial. Honramos, Padre bendito, tu nombre, Dios mío santo. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor Jesús. Gracias, amado Rey, por el cuidado que tienes de nosotros, Señor, de nuestra familia, Señor Jesús. Porque a pesar de las adversidades, Señor, eres tú, Padre Celestial, que nos ha guardado en tus manos preciosas, Señor Jesús. Los cielos se abran y la muerte odia. Sí, Señor Jesús, queremos esta noche, Señor, tu presencia, Padre Celestial, que nos pueda envolver, Padre Celestial. Aleluya, Santo, Santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Sí, Padre Celestial, queremos en esta noche, Señor Jesús, que tu sangre preciosa, Señor Jesús, nos guarde, Señor Jesús. En tus manos, Padre, depositamos, Padre bendito, nuestros hogares, Señor, a nuestros hijos, Padre Celestial, para que esa protección divina esté sobre cada uno de nosotros, Maestro lindo. Cantando unidos, aleluya, Santo, Santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Sí, Padre Celestial. Gracias, Maestro Celestial. Te pedimos que estas alabanzas puedan llegar hasta su trono, Maestro Santo. Gobierne, Señor, en nuestra vida, Padre. Te pedimos que cada día nos cuide. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Sí, Padre Celestial, el
porque tú has sido nuestro proveedor, Señor, porque no nos has desamparado, Señor Jesús. Mas nosotros hemos sido infieles, Señor, pero tú te has mantenido firme, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre Celestial. Tenga misericordia, Padre, de cada uno, Señor Jesús, de aquellas familias, Señor, que están pasando por momentos difíciles, Señor. Solo tú puedes consolarlos, Padre Celestial. Solo tú puedes ayudarlos, Padre bendito. En tus manos nos depositamos, Padre Celestial, para que tú tengas el cuidado de cada uno de ellos, Padre Celestial. Y te agradecemos, Señor Jesús. Te agradecemos grandemente todo lo que tú haces día con día con nosotros, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, gracias por tu presencia, Señor, porque aún podemos sentir, Padre Celestial, esa presencia divina de parte suya, Señor Jesús. Visita, Padre Celestial, a mis hermanos, Padre bendito, que no puedan, Padre Celestial, estar ahí, sino que seguir firmes, Señor Jesús, que puedan sentir esa presencia, esa coraza tuya, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor Jesús, despertando en cada uno de ellos el deseo de servirte, Señor Jesús. Toque sus corazones, Padre Celestial. Dele sabiduría, Dios mío santo, inteligencia espiritual, Maestro bendito. Gracias te damos en esta preciosa noche, Dios mío. Gracias, Papito lindo, por este hermoso tiempo, Señor, donde hemos podido alabarte, Señor, donde hemos podido sentir, Señor, ese abrazo de parte suya. Gracias te damos, Padre Celestial. Quédate con cada uno de nosotros, Señor Jesús. Ministra en nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén, mis hermanos hermanos, que el Señor me les bendiga. Voy a dejar a mi esposo que trae la palabra. Que el Señor me les bendiga a cada uno de ustedes. Amén, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, amados hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio poder estar siempre para compartir la palabra del Señor. Quiero llevarlos al primer libro de Samuel, capítulo 28, y vamos a ver el versículo 3. Hemos estado viendo algunos aspectos importantes de la vida del rey Saúl, cómo al inicio fue obediente y de cómo buscó él mismo el ser desechado por Dios al no cumplir su voluntad. Hemos visto las consecuencias de obedecer a los hombres antes que a Dios, y vamos a ver esta noche acerca de esa desesperación del rey Saúl. Si ustedes ven, hemos venido viendo el llamado del rey Saúl, el fracaso del rey Saúl, hemos visto la obsesión, hemos visto también la estrategia que él utilizó para poder llevar a cabo su plan de matar a David. Y en esta hora quiero hablarles de esa desesperación que él tenía de conocer de parte de Dios, a pesar de que ya él lo sabía y ya Dios le había hablado, pero él no estaba a gusto. Y es que el tener insatisfacción cuando Dios le habla a uno, amados hermanos, eso puede conducirnos a prácticas que no son de Dios o no son correctas. Entonces, vamos a leer unos versículos. No voy a entrar muy profundo en este tema, uno por el tiempo y dos por el hecho, amados hermanos, de que necesitamos un espacio más grande para hablar este tema, pero sí vamos a tocar algunos puntos. Dice la palabra del Señor: y Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra
a los encantadores y adivinos, y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Padre, que esta palabra pueda ser rema a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, que sea su Espíritu Santo hablando en nuestras vidas y que podamos ser guiados a toda verdad. Que podamos alimentarnos, que podamos, Señor, poder aprender esta noche. En Cristo Jesús, amén. El uso de las palabras, el uso de los términos muchas veces trae polémica, trae incomodidad en algunos. Por ejemplo, la palabra que yo mencioné o que menciono cada vez que oro y que hemos leído la palabra, yo digo, Señor, que su palabra sea rema a nosotros. Entonces, pero esa palabra rema, para muchos, amados hermanos, es un sacrilegio. Es de romperse las vestiduras, porque la palabra rema lo usan muchos para hablar de una nueva revelación que Dios les ha dado. Decir cuál es el rema de Dios o qué es lo que se está moviendo, ¿verdad? Por ejemplo, alguien dice, en este momento hay un desatar de X cosa, ya sea un don o una unción, como muchas veces se le llama, la unción de esto, la unción de lo otro, y se usa ese rema, esa palabra rema, ¿verdad? Entonces, pero en lo personal, cuando yo utilizo la palabra rema, hablamos de que lo que estamos leyendo pueda ser puesto por nosotros por obra. O sea, que Dios nos hable en el momento a través de lo que hemos leído. Eso, para mí, eso es la palabra rema, ¿verdad? Muchos lo toman de otra forma, pero en la oración, Dios pone en mi corazón decirlo así: Señor, que la palabra, que lo que hemos leído sea rema para cada uno de nosotros, en el aspecto de que cada vez que leemos la Biblia, sea del Antiguo Testamento o sea del Nuevo Testamento, Dios habla en nuestras vidas, ¿verdad? No importa que haya sido escrito para Saúl, para David, para Moisés, Dios nos habla a nosotros en ese momento. Vemos aquí nosotros, hermanos, que Samuel era el sacerdote, era el juez y era el profeta que estaba funcionando en el tiempo que comenzó a reinar el rey Saúl, valga la redundancia. Entonces, usted sabe que en el Antiguo Testamento los oficios, ya se los he mencionado, el sacerdote, el rey y el profeta, trabajaban juntos, trabajaban de la mano, por decirlo así. No podían estar desligados uno del otro. En el Antiguo Testamento así funcionaba. Hoy, en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia, en este tiempo que gozamos del Espíritu Santo, ya no es preponderante la persona que pueda funcionar en ese don, sino que el don en sí. Por ejemplo, hoy tenemos el don de profecía, tenemos el don de sanidad. Entonces Dios puede usar a cualquiera del cuerpo de Cristo para hablarte, o puede usar a cualquiera para sanar a alguien, o puede usar a cualquiera hasta un niño puede ser el que Dios va a usar para mover nosotros en nuestra fe. Pero en el Antiguo Testamento sí tenía que ver mucho el llamado que Dios le hacía a las personas. Yo compartí hoy un versículo de Jeremías, donde Dios le habla y le dice que desde antes de la fundación del mundo lo había elegido y antes que lo formase en el vientre lo había consagrado a ser profeta. Y es que en el Antiguo Testamento, cuando alguien era llamado a ser rey, amados hermanos, tenía que ser una persona primeramente que fuera de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al corazón de Dios, y que tuviera el porte necesario para ser rey. Vemos allá en Proverbios 31 a un rey, Agur,
y le dice su madre, Agur, no es de los reyes beber vino y darse a las mujeres, y empieza a aconsejarlo. Usted puede leerlo en su casa. Entonces, para ser rey tenía que uno tener un porte. Para ser sacerdote tenía usted que tener un porte. Tenía que usted tener una santidad extrema, cosa que hoy escasea en el pueblo de Dios. El profeta tenía que ser llamado por Dios, y muchos no se consideraban profetas, pero Dios les hablaba y les mandaba a dar un mensaje. Por ejemplo, tenemos a Amós. Él decía, yo no soy profeta ni hijo de profeta, porque en el Antiguo Testamento habían escuelas de los profetas que se preparaban para ser elegidos por el Señor. Estaba el linaje real, que era por herencia, e igual el sacerdocio. El sacerdote tenía sus hijos, y sus hijos tenían la oportunidad de poder ser sacerdote. Entonces vemos que Samuel llegó, envejeció, sus hijos iban a ser jueces, pero no los aceptó el pueblo porque no tenían un buen testimonio. Entonces por eso es que el pueblo pidió rey, y ya usted conoce la historia. ¿Cuál es el punto aquí, amados hermanos? El rey Saúl había sido desechado por Dios por agradar al pueblo, y él no aceptaba su realidad, que ya había fracasado. Algo que usted y yo tenemos que saber, amados hermanos, es que Dios nos da la victoria, que Dios nos respalda, y que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, pero el problema es que cuando cometemos errores, cuando fracasamos en un proyecto, cuando fracasamos, amados hermanos, en algo que estábamos haciendo y no nos funcionó, muchas veces nosotros indagamos qué es lo que pasó. Indagamos quién tuvo la culpa. Claro, nunca la tenemos nosotros. Siempre la tiene otra gente, menos nosotros. Entonces, el rey Saúl no aceptaba que Dios lo había rechazado, lo había desechado, y que sería provisto de otro rey. Entonces, al estar peleando sin respaldo de Dios, él tiene miedo, y dice que consultó a Jehová. El problema es el problema es que Saúl al inicio no aceptaba esa palabra de Dios, o esa autoridad que Dios había puesto sobre Samuel. No la aceptaba. ¿Por qué? Porque él dice que en la ocasión que actuó locamente, que ya lo vimos días atrás, cuando él viene y ofrece un holocausto, a él no le importó que el sacerdote fuera Samuel. Él dijo, yo soy el rey, yo lo voy a hacer porque Samuel no viene. Aunque Samuel no hubiera llegado, él no tenía que haber ejercido el sacerdocio, porque no era su llamado, no era el oficio que él estaba ejerciendo, a menos que Dios se lo hubiera delegado en ese momento y le hubiera dicho, no viene Samuel, hazlo tú. Entonces, pero él lo hizo. Entonces, no le importaba, y vemos que al inicio, cuando Saúl fue elegido por Dios, él quedó impactado de la palabra que Dios le dio a través de Samuel, pero posteriormente lo fue haciendo a un lado, y se hizo como que no necesitaba de Samuel. Nosotros, amados hermanos, en mi caso, que hoy, gracias al Señor, tenemos una cobertura, tenemos una denominación, o tenemos una autoridad eclesiástica. Entonces, uno se siente con la responsabilidad de poder comunicar a ustedes todo lo que se nos dice, todo lo que se nos pide, y tenemos que, en cierta forma, notificarles a ustedes de cualquier información a nivel de conferencia evangélica de las Asambleas de Dios. Entonces, igual cada persona que se congrega en una iglesia goza de esa cobertura, sabe quién es su pastor, sabe dónde se congrega. Entonces, Saúl no quería tener esa identidad, sino que él, como era el rey, él creía que podía hacer todo lo que él quería y nadie le iba a refutar nada. Entonces, llega el momento, ya habiendo desechado las palabras de Samuel, los consejos de Samuel, y no obedeció a la voz de Dios, vemos que quiere buscar una respuesta de parte del Señor. Dice que él había echado todos los encantadores, había echado todos los adivinos, los había echado fuera. Y dice que él no estaba a gusto con el hecho de que Samuel ya le había dicho,
cuando aún estaba en vida, le dijo: Dios te ha desechado y se ha provisto de otro hombre conforme a su corazón para ser rey sobre Israel. Y él en ese momento lo reconoció, pero posteriormente estaba desesperado y decía: ¿cómo es posible? No estoy a gusto con lo que Samuel me dijo. Entonces dice la palabra en el versículo 6: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Eran las tres formas de cómo Dios le hablaba a una persona en el Antiguo Testamento. Amados hermanos, los sueños los vemos realce de ellos en la vida de José, vemos realce en ellos en la vida de Daniel, donde, amados hermanos, vemos cómo Daniel tenía ese don. Viene Nabucodonosor, tiene un sueño y dice que ningún adivino, ningún encantador le podía dar la interpretación de su sueño. Entonces vienen y le dicen: hay un hombre que sabe interpretar sueños. Entonces viene y el problema era este, que Nabucodonosor tuvo un sueño, no sabía la interpretación y se le había olvidado el sueño. Entonces le dice a Daniel: quiero que tú me digas cuál es el significado de mi sueño. Dígame el sueño, oh rey, y yo le voy a dar su interpretación. El problema es que el sueño se le había olvidado. Y le dice: no me acuerdo del sueño. Entonces, ¿qué le dice Daniel? Deme unos días, voy a orar a mi Dios y yo le voy a dar la interpretación. Y Dios le reveló a Daniel lo que Nabucodonosor había soñado y lo que significaba el sueño. Allá en el caso de José vemos que le interpreta el sueño que Faraón había tenido. Le había interpretado los sueños a los presos, al panadero y al copero del rey, de Faraón. Pero no dice explícitamente que él tenía el don de interpretar el sueño. Vemos que él funciona en esa área, que todos los sueños que podamos tener, algunos tienen interpretación de parte del Señor y otros no. Amén. Recuerde que somos seres humanos y tenemos un subconsciente y hay cosas que vienen a nuestra mente, recuerdos y tenemos sensaciones, etc. Pero Dios nos habla a través del sueño. Esa es la palabra, la promesa que en los postreros tiempos se iba a derramar el Espíritu Santo y que iba a haber visiones, iban a haber sueños y iba a moverse el Espíritu Santo con poder. Pero en este caso vemos que Saúl, Dios le hablaba por medio de sueños, porque dice que Dios no le respondió por medio de sueños. Ya no soñaba. Algunos hermanos, para honra y gloria del Señor, tenemos esa capacidad o ese don de parte del Señor, esa oportunidad que muchos Dios les habla a través de un sueño. Tenemos que saber interpretarlos. Pero no estaba hablando por medio de sueños. Cuando comenzó Samuel, amados hermanos, a llegar a la casa del Señor, al templo de Dios que ya había crecido y ministraba en su presencia, dice que la palabra se escaseaba y no había visión con frecuencia. Entonces llegan momentos en que el fluir, amados hermanos, puede agotarse, y si tú y yo no estamos dando discernimiento o un buen uso al don que Dios nos ha dado, Él puede hacer que mengue, amados hermanos, de acuerdo a cómo estemos conectados con el Señor. Es por eso que nuestro fundamento debe estar en la palabra y en nuestro Señor Jesucristo, no tanto en los dones, que son importantes y que son para el cuerpo de Cristo, pero tenemos que saber que los dones un día van a cesar. Aquí Saúl ya no tenía sueños, ya Dios no le estaba hablando por sueños, no le hablaba por Urim, que era el Urim. Se mencionan dos palabras en el Antiguo Testamento, que es el Urim y el Tumim. Era una forma de cómo Dios les daba una respuesta específica. Algunas referencias apuntan a que Dios, por medio del Urim y Tumim, les decía sí o les decía no, nada más fuera de eso. Entonces, y se asume que eran unos sacerdotes que Dios les había dado el aval. Recuerde que Dios es soberano y Él permite ciertas cosas que no rompen la ley de Dios. Entonces vemos en el tiempo que echaron suerte la gente para ver quién era el culpable de la tempestad que se había hecho en el mar. Luego vemos, amados hermanos,
el hecho de que cuando muere Judas en el Nuevo Testamento, vemos que tiran suerte los apóstoles para ver quién iba a ser el sucesor de Judas. Entonces era como un método que la gente usaba antes de que el Espíritu Santo entrara en función. Porque ahora el Espíritu Santo es el que nos habla y el que nos dice las cosas. El Espíritu Santo es el que usa a las personas. Tengamos cuidado, amados hermanos, de darle preponderancia a las personas, porque es el Espíritu Santo y la gloria es para nuestro Dios. Entonces no le hablaba ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Dios ya le había dado a él una palabra, pero el problema es de que Dios ya no le contestaba, porque ya se había alejado de él, ya lo había desechado. Qué tremendo sería, hermanos, que usted y yo le preguntemos a Dios y Dios no nos conteste. Claro, Dios a tu vida como Él quiere hablarte. Quizás te pueda hablar por una palabra profética, quizás te pueda hablar por un sueño, o por la palabra de Dios, o por medio de una oración. Lo cierto es que a ti te habla de una forma, a mí me habla de otra. Pero Dios habla a nuestra vida, siempre habla y da respuesta a nuestras oraciones. Pero ese discernir, ese momento en el cual podamos preguntarle a Dios y decimos, Dios no me contesta, Dios no me dice nada, no siento que Dios me esté respondiendo. Eso es preocupante, es desesperante, amados hermanos. Más que Saúl no aceptaba el hecho de que Dios lo había desechado. Entonces, ¿qué pasó? Dice en el versículo, Saúl dijo a sus criados, búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Era tanto la desesperación del rey Saúl que como Dios no le contestó, que como Dios no le dio un sueño, que como Dios no le habló por el Urim y Tumim, que era una especie de piedra de colores, como ya les dije, y que Dios de alguna forma hablaba por medio de eso hasta los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ya eso pasó. Entonces no quedó él a gusto, sino que buscó una divina, porque él quería saber o confirmar lo que ella sabía. El problema es que no nos gusta aceptar muchas veces la realidad. Amados hermanos, se lo mencioné la vez pasada, muchas veces tenemos que saber ganar y perder, reconocer cuando hemos cometido un error y reconocer que le fallamos al Señor, reconocer, amados hermanos, que lo que hicimos quizás no estuvo bien y hay que pagar las consecuencias. Quizás dimos un mal testimonio, quizás dijimos una palabra que nos comprometió, quizás tuvimos una actitud que nuestra moral fue tirada al piso, y levantar la moral, hermanos, es difícil. Solo Dios puede levantar nuestra cabeza. El hombre siempre va a señalar, pero Dios puede levantar la cabeza. Pero el problema es que nuestras actitudes, si nuestra moral, amados hermanos, la tiramos al suelo, va a ser difícil levantarla. Podemos levantarnos y podemos recobrar la credibilidad, pero el problema es que cuesta y hay que pagar un precio. Entonces el rey Saúl eso no lo aceptaba y dijo, bueno, si Dios no me quiere hablar por medio de sueños, Dios no me quiere hablar por medio de Urim, por medio de profeta, pues me voy a buscar una divina. Y que hay una obsesión, amados hermanos, por conocer el futuro, o porque alguien nos confirme lo que ya Dios nos habló, porque a Samuel ya le había dicho, ha sido desechado, pero él no estaba a gusto. Entonces tú tienes que tener el discernimiento. Cuando Dios te da una palabra, tú tienes que estar a gusto. Si tú no estás a gusto con esa palabra, es porque no le crees a Dios.
Si tú no estás a gusto con la palabra que Dios te ha dado y quieres buscar una confirmación o quieres buscar, en el caso de que alguien te dio una profecía, un ejemplo. Si alguien te da una profecía, amados hermanos, tú tienes el discernimiento si esa persona fue usada por el Señor o si estaba siendo manipulada por sus sentimientos o sus emociones. Pero si tú tienes el discernimiento de que esa profecía vino de Dios, tú no vas a andar buscando otro profeta o alguien que tenga el don de profecía para que te confirme lo mismo. Dios te lo puede confirmar por medio de un sueño o por medio de la palabra, que es donde toda profecía es colada. Entonces Saúl no estaba justo y él dijo: yo quiero ir donde una divina para que me lea la mano, para que me lea la bola de cristal o para que me tire las cartas. Hermano, tengamos cuidado con el hecho de poder caer en un error de estos, porque hoy en día a un clic está la lectura de cartas, a un clic está el horóscopo, a un clic en una aplicación hoy está, amados hermanos, la lectura de la mano. Tengamos cuidado con esas prácticas, ¿verdad? Con esos juegos que en las escuelas se pusieron de moda, Martita, la Ouija y todas esas cosas que abren una puerta para Satanás. Entonces, nosotros sabemos, hermanos, y ahí en la palabra del Señor, en Levítico capítulo 20, versículo 27, Dios, quiero leer, hay muchos versículos. En otra ocasión quizás prepare un estudio acerca de esto para entrar más profundo, pero yo quiero enseñarles por lo menos algunas cosas que yo quiero transmitirles, que yo fui ministrado. Dice en el versículo 27 del capítulo 20 de Levítico: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Este es un versículo de los muchos que hay. Es un versículo de los muchos que hay, donde Dios prohíbe la adivinación. Un creyente no puede buscar una persona, ni en broma, para que le lea las manos, para que le lea las cartas, ni mucho menos para decir: vamos a llamar a mi abuelito, vamos a llamar a mi abuelita, vamos a llamar a mi papá, a ver, para que me dé la clave de la caja fuerte que dejó, para que me diga dónde dejó el testamento. Hermano, hay gente que está obsesionada con eso. Y van donde los brujos, y van donde los adivinos, y quieren saber con quién se van a casar, y se van a hacer ricos, millonarios, y puede un creyente débil caer en esa situación. Entonces, vemos que Dios se los prohibió, pero él dice que él, como no tenía respuesta de Dios, él fue y buscó a una adivina. Era una práctica que Dios se los había prohibido. Ahora bien, el punto, hermanos, de si era o no Samuel, lo quiero tratar en otra ocasión. Es un estudio bien interesante, pero quiero enfocarme en que Saúl no estaba a gusto con la palabra que Dios ya le había dado, sino que él quería que alguien le dijera lo contrario. Muchas veces así somos. Queremos que alguien nos diga lo contrario a lo que Dios ya nos dijo. Que si algo no es la voluntad de Dios, queremos que alguien nos diga: no, ¿cómo no? Sí es la voluntad de Dios hacerlo. No, hermanos, tenemos que estar a gusto con la palabra que Dios nos da. Tenemos que estar a gusto, amados hermanos, cuando Dios nos habla. Entonces, Saúl no estaba a gusto, estaba desesperado. Quiero sí tocar algunos aspectos, en el aspecto de que en la plática, porque yo les voy a decir algo, hermanos, este pasaje de mucha polémica es un punto teológico que es de tratarlo con madurez y es de tratarlo con tiempo, pero quiero decirles algo: Dios no va a darle realce a algo, amados hermanos, en la Sagrada Escritura que esté en contra de su voluntad. Dios es un Dios soberano y hay dos puntos de vista. Muchos apuntan y dicen que era un demonio el que se le apareció a Saúl, y otros afirman que era así, realmente era Samuel. Yo les voy a decir algo. Aquí se resalta una verdad.
que cuando uno rompe la ley de Dios, que cuando uno acude a cosas que Dios ha prohibido, hay una consecuencia. Ya les dije, quiero hablarles en otra ocasión de este tema, pero en este momento quiero realzar que Saúl fue donde una divina cuando Dios lo había prohibido. ¿Y qué es lo que pasó? Dice que en la plática que hubo aquí con Samuel, dice que le dijo, ¿por qué quieres saber lo que ya yo te dije? Yo ya te lo he confirmado. Y dice que Saúl se entristeció y se tiró al suelo, hermano, porque Dios le vino a decir lo mismo que ya sabía. Él esperaba que le dijeran, no, pues sí, Dios ya te aceptó otra vez, o Dios ya se arrepintió de haberte desechado y otra vez vas a ser el rey. No. Dios ya lo había desechado y punto. Y el problema es que la comunión que él tenía con Dios se desligó totalmente de Dios. Dios puede hacer que tú tengas un llamado a un ministerio y rechaces ese ministerio, pero no quiere decir que Dios te va a mandar al infierno. Puede hacer de que tú tengas un don, pero puede hacer que te rehúses a ser usado en ese don, pero no quiere decir que te vas a ir al infierno. Pero lo que sí tenemos que saber es que cuando Dios nos hace un llamado, Él cumple su propósito en nosotros. Y muchas veces usted y yo lo podemos echar a perder, de acuerdo a nuestras actitudes, de acuerdo a lo que nosotros hagamos, lo que nosotros hablemos, lo que nosotros digamos, puede echar a perder el plan de Dios. Amados hermanos, dice la palabra que Saúl se puso triste. Y dice que posteriormente vamos a ver la muerte de Saúl, cómo murió. Y hay un versículo en Crónica que habla que él murió por haber consultado una adivina. Imagínense. Entonces hay una consecuencia, hay una maldición. No es que pueda ser, amados hermanos, que un creyente diga, mire hermano, fíjese que alguien allí de broma me leyó las cartas y fíjese que es verdad lo que me dijeron. Sí, puede ser, pero va a venir una gran maldición a esa persona, a la vida de ese creyente. Es que yo, la verdad que yo estaba esperando una respuesta de Dios y como me urgía, ¿verdad? Entonces, deje que me leyeran la mano. Mire qué tremendo, hermano, que nosotros estamos tan urgidos de una respuesta, de una palabra, que podemos caer en cualquiera de estas situaciones. Yo no sé por qué te lo estoy predicando, pero es la realidad. Amados hermanos, si uno no está a gusto como Dios le ha hablado, como Dios le ha dicho las cosas, no andes buscando que te confirmen otra cosa, porque eso mismo Dios te va a hablar. Saúl lo mismo se le fue dicho lo mismo, que ya había sido desechado y esto le trajo una maldición porque sus dos hijos y él murieron pronto después de esto. Entonces quiere decir que romper las leyes de Dios, pasar a los límites que Dios nos ha puesto, trae consecuencias. Hay muchas cosas que se mueven, amados hermanos, hay muchas cosas que se manejan o que se predican muchas veces, muchas cosas, amados hermanos, que la gente afirma y no tienen un fundamento bíblico. Muchas cosas, amados hermanos, la gente se quiere meter más allá de lo que Dios ha revelado. La gente se sale por la tangente y comienzan a preguntar cosas como de los dinosaurios y comienzan a querer averiguar los nombres de los ángeles, más de los que ya Dios ha dado. Dios ha dado nombres de algunos y de algún que otro querubín aquí, pero no ha dado más. ¿Por qué querer indagar los nombres de los ángeles? ¿Por qué querer indagar en cosas que solo le pertenecen a Dios? Dice la palabra en Deuteronomio 29, dice de que las cosas secretas le pertenecen a Dios. Las cosas secretas le pertenecen a Dios. Y vemos cómo Saúl quiso ir más allá de lo que Dios le había hablado para esperar otra respuesta, y esto yo ya lo he puesto de ejemplo. Una joven un tiempo se iba a casar y le preguntó al pastor y nos preguntó a los líderes que estábamos en ese momento ahí, y el pastor le dijo, mira, yo te recomiendo que no te quiero decir yo lo que vas a hacer, pero yo te sugiero que esperes
El tiempo de Dios está joven, no lo hagas. Pero ese es solo un consejo. Pues la cuestión que le preguntó, por lo que yo me enteré, le preguntó como a 4 o 5 pastores y los 5 le dijeron lo mismo. ¿Y qué terminó haciendo? Casándose con la persona que ella quiso. Porque ¿cree usted que fulano es para mí? Hermano, eso solo lo puede saber la persona que se va a casar, si ya la conoce, si se ha conocido, han pasado un periodo de noviazgo, se conocen más o menos, porque nunca se termina de conocer la pareja, el matrimonio. Es algo que uno va descubriendo con el pasar del tiempo. Pero esta muchacha decía, pastor, ¿cree que usted que él me conviene? Entonces ella le dice, mira, yo creo que no, pero es decisión tuya. Y se va donde otros pastores y los 5 le dijeron lo mismo. Y terminó casándose con él mismo. Entonces, ese es el problema incluso de las consejerías, que la gente pregunta y hace lo contrario a lo que se le recomendó. Que Dios nos habla y se hace lo contrario a lo que Dios nos dice. Entonces Saúl hizo lo contrario a lo que Dios le dijo. No vayas a evocar, no vayas a ir a donde encantadores ni adivinos. Y él lo hizo. Hoy en día es esa lucha de muchos creyentes, amados hermanos, que no son estables y se van, hermanos, a lugares a que les hagan una su limpia, se van a algún lugar a que les den una su pócima, se van a algún lugar ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que atrae la maldición? Primeramente, lo que puede atraer la maldición a un hogar es el pecado. Y Saúl había pecado y eso trajo maldición a su vida y a los hijos de él. Entonces, yo creo que es importante meditar en esto, amados hermanos, y poder decir, no pasar los límites que Dios nos ha establecido. Vamos a preparar un estudio en base a esta porción y vamos a apoyarnos en otras porciones bíblicas. Pero hoy quería recalcar yo esto, amados hermanos, que cuando Dios ha dicho algo para con nosotros, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Si Dios ha desechado, si Dios ha dicho, hijo mío, lo siento, pero va a venirte un juicio, o voy a tener que corregirte, voy a disciplinarte, Dios lo va a hacer. Claro, la misericordia de Dios se extiende. Y Ezequías dice que oró y oró, y Dios le dio 15 años más de vida. Pero esa fue una excepción a la regla. Muchas veces Dios dice, ya estuvo bueno hasta aquí. Voy a demostrarte quién manda en tu vida. Nosotros no somos absolutos, amados hermanos. Nosotros dependemos de un Dios todopoderoso. Y Él es el que rige nuestras vidas. Vamos a llegar hasta el día que Él diga que vamos a llegar. Todos tenemos un día en el cual vamos a pasar a la presencia del Señor. Si la trompeta no suena y somos levantados, va a llegar el día en que usted y yo vamos a pasar a la presencia del Señor. Y Dios nos va a demandar muchas cosas que hicimos y que no hicimos. Así que quiero orar, Padre, bendiga a mis hermanos. Le pido que sea usted hablando en nuestras vidas siempre. Que sea usted ayudándonos a poner por obra su palabra y que podamos discernir, Padre. Bendiga a cada uno de mis hermanos que se conectan, que están pendientes de la palabra. Bendiga, Padre Celestial. Denos sabiduría de lo alto e inteligencia espiritual. Gracias le damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, que pasen una feliz noche y que podamos ser fortalecidos en el nombre del Señor. Dios les bendiga.